Esta mañana los versículos del 1 al 10. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían de comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Amén. Ese es el pasaje que queremos compartir en esta mañana: la alimentación de los 4,000. Y me encantaría preguntarles en esta mañana a todos: ¿ya has dado gracias al Padre hoy? ¿Has dado gracias al Padre hoy? La compasión de Jesús. Quiero compartirles en esta mañana la compasión de Jesús. La compasión de Jesús tiene que ser un sentimiento esencial en tu vida y en mi vida. ¿Qué significa la palabra compasión? ¿Cuántos saben qué significa la palabra compasión? La palabra compasión significa sufrir juntos, y es un sentimiento que se manifiesta cuando tú percibes, cuando tú comprendes el sufrimiento de los demás. ¿Y qué nos sucede a ti y a mí cuando vemos las noticias en las redes sociales? ¿Qué nos sucede cuando vemos esas noticias que impactan nuestra vida? ¿Qué nos sucede? Sentimos compasión, porque si tú vas por la calle y miras a tu alrededor, ¿cómo ves los rostros de las personas? ¿Todos van felices? ¿Verdad que cuando tú vas por la calle percibes que los rostros de las personas tienen como tristeza, como desánimo, como sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas personas no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Esas personas tienen su mirada en el lugar equivocado. Cuando tú y yo hemos abierto nuestro corazón a Jesús, cuando tú y yo hemos recibido a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, nuestra mirada la tenemos allí, fija, enraizada en Él. Cuando no ha sido así, esas personas tienen la mirada puesta en el mundo, tienen la mirada puesta en las circunstancias, tienen la mirada puesta en lo que les rodea. ¿Y cómo percibimos tú y yo a esa multitud? Indiscutiblemente la percibimos con sufrimiento. ¿Y cuál es la tendencia natural? Tristemente, nuestra tendencia natural es juzgar. Y la palabra del Señor nos advierte en relación a juzgar. Dice: no juzguéis para no ser juzgados. Y la tendencia de nosotros es asumir que sus circunstancias negativas, que esas circunstancias por las que ellos están pasando, son consecuencia de sus malas decisiones. ¿Quién sabe qué será lo que habrá hecho? ¿Por qué se encontrará en esa condición, verdad? Pero tú y yo no. Tú y yo en nuestro corazón tenemos que tener ese sentimiento de compasión, porque llegamos a un edificio y ahí está el vigilante, llegamos a un centro comercial, ahí está el vigilante, llegamos a una oficina y ahí está el vigilante.
pero somos incapaces de saludarle. Buenos días, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Somos incapaces, parece que como que el vigilante es parte del paisaje, como si no existiera. Nos falta compasión en nuestro corazón. Y yo lo digo por mi vida, llego al centro comercial y allá afuera están las chicas, las que alquilan minutos. Ellas no son parte de la decoración del centro comercial. Yo en las mañanas llego, Dios te bendiga, buenos días. Las personas que nos atienden en una panadería, en una tienda, en una ferretería, nos falta compasión. ¿Tú sabes cuál fue el día de esa persona? ¿Tú sabes cómo se levantó esa persona? ¿Tú sabes qué problema tiene esa persona en su casa? ¿Qué necesidad? De pronto no ha desayunado. De pronto en su casa no hay alimento ese día. Pero tú y yo no tenemos compasión. Pensamos que esas personas son parte del paisaje, de la decoración. No, tú y yo como hijos de Dios somos llamados a ese hermoso sentimiento, al sentimiento de la compasión. Y Jesús tuvo compasión de la multitud. Y es fácil amar a los que nos aman, ¿sí o no? Facilito. Amar a los que nos aman es muy fácil. Y preocuparnos por aquel círculo de influencia que nos rodea, mucho más fácil todavía. Por los que están cercanos a nosotros, así muy cercanos, entonces por eso nos preocupamos. Pero una marca central de Jesús en nuestra vida debe ser amar y tener compasión por todos. Amar y tener compasión por todos, sin importar quiénes son ni qué han hecho. Esa compasión de que aquellos que sufran puedan conocer a Jesús, que puedan recibir a Jesús en sus corazones como el Señor y Salvador de sus vidas. Compasión de aquellos que no le han conocido, de que el Señor pueda usarnos a nosotros como herramienta, como puente, como vasija de honra, para que ellos puedan llegar a sus pies. El Señor hace como quiere. El Señor conoce tu condición y el Señor conoce mi condición. Y sin embargo quiere usarnos. Quiere que nuestro corazón compasivo pueda hablar de Él. Que ellos que van sufriendo puedan tener en su corazón lo que tú y yo tenemos. Por gracia lo recibimos, por gracia debemos darlo. Y vayamos a la primera de Pedro. La primera carta de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 8. Primera de Pedro 3, 8. Y dice la palabra del Señor así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Amén. ¿Será que somos así tú y yo, como la primera de Pedro 3:8 nos demanda? ¿Será que tú y yo somos misericordiosos, amigables y amamos fraternalmente? Eso es algo que debemos preguntárnoslo. Vayamos al versículo 1 del pasaje que vamos a compartir en esta mañana. Versículo 1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos. Entonces, cuando dice en aquellos días, nos coloca en un territorio gentil, dentro de la región de Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades en griego. Era una federación o liga grecorromana de 10 ciudades que ocupaba todo Basán y Galaad, en el noreste de Palestina. Entonces nos ubica en un territorio gentil. Vayamos a Marcos, un poquitico más atrás. Marcos 7 y el versículo 31. Marcos 7, 31.
volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Esto es una región gentil y nos da a entender y a pensar de los esfuerzos del Señor Jesús para que la gente no divulgara sus milagros. Ahí mismo donde estamos, Marcos 7, pero el versículo 36. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. La fama del Señor allí, en ese territorio gentil, había crecido. Y entonces allí la mayoría era gentil. Y ese hecho se ve confirmado aún más en Marcos 8:3, el versículo 3. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido. ¿Algunos de ellos habían venido de dónde? ¿Por qué? Porque Él les dijo, no digan nada. ¿Y qué hicieron ellos? Dijeron. Entonces ya la gente había hablado de Jesús y quería escucharle, quería estar allí con Jesús. Y el versículo 2, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. ¿Qué tuvo Jesús? Compasión. Tengo compasión de la gente. Jesús se percató de la necesidad de la gente. Si ellos están hace 3 días conmigo y no han comido, ¿qué puedo hacer yo? Tengo compasión de ellos. ¿Qué hizo? Llamó a los discípulos. Y el Señor siempre enseñaba a sus discípulos. Y esta vez quería enseñarles que el verdadero siervo de Dios debe ser capaz de ver las necesidades de las personas y preocuparse por ellas. El corazón de Jesús estaba lleno de compasión. Tuvo compasión de la multitud y al mismo tiempo estaba dándole a los discípulos una segunda oportunidad. El Señor es Señor de segundas oportunidades. No olvidemos que la situación era similar a lo que ya los discípulos habían vivido poco tiempo antes. ¿Quiénes lo recuerdan? Ahí mismo en Marcos, un poquitico más atrás. Marcos 6 y los versículos del 30 al 44. La alimentación de los 5,000, ¿verdad? Ya los discípulos habían vivido esa misma situación del Señor alimentando a la multitud. Pero allí los discípulos no habían sido capaces de estar a la altura del Señor, que Jesús esperaba más de ellos. El Señor vuelve a repetir la lección para ellos. Total silencio, porque cuántas veces tú y yo hemos tenido que repetir la lección. La verdad es que exactamente esto es lo que hace el Señor muchas veces con nosotros también. Hay ciertas lecciones básicas que tú y yo no hemos aprendido. ¿Y qué sucede cuando tú y yo no aprendemos lo que el Señor nos está enseñando? Debemos aprenderlo antes de continuar otra nueva lección. Eso es como cuando estudiamos Duolingo y estudiamos inglés por Duolingo. Si tú no has pasado esa lección, no puedes continuar con la que sigue, ¿verdad? Si el Señor quiere enseñarnos algo y nosotros no lo aprendemos, ¿qué tiene que hacer el Señor? Para que tú y yo podamos avanzar, nos da otra oportunidad, porque el Señor es de oportunidades nuevas. Y el Señor mismo se encarga de volverlos a llevar a situaciones similares. Y los discípulos, no sé qué pensaban en ese momento, no tengo ni idea qué pensaban en ese momento, pero me imagino que los discípulos volvían a revivir la alimentación de los 5,000, esa que está en Marcos 6, del 30 al 44, porque lo llevó a una situación similar. Y siempre que tú y yo tenemos que enfrentarnos de nuevo a nuestros fracasos, el Señor está ahí junto a nosotros, ofreciéndonos una nueva oportunidad.
El Señor es de nuevas oportunidades. Te ama y me ama. Quiere que tú y yo avancemos a la siguiente lección. Y una de estas cosas que los discípulos no habían logrado entender adecuadamente la primera vez era la responsabilidad que ellos mismos tenían frente a la multitud. Y el corazón compasivo que se requería en ese momento. Se requería de un corazón compasivo para que les doliera que esa multitud llevaba 3 días sin alimento. ¿Cómo lo despachaban si llevaban 3 días allí? Y el versículo 3. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y cuando yo estaba preparando el mensaje, yo me imaginaba que ahí estaba Jesús y estaba dando una enseñanza. ¿Será que si estábamos ahí escuchando a Jesús íbamos a sentir hambre, sed, cansancio o ganas de irnos de ese lugar? ¿Verdad que no? Eso era lo que le sucedía a la multitud. Era tal la admiración que sentían por Jesús que sin tomar en consideración la comida que se había terminado y que se encontraban en un lugar desierto, era tan hermoso lo que el Señor estaba hablando y era tan maravillosa su presencia, sus palabras, que les parecía imposible que lo fueran a despedir. Que no, ellos querían estar allí, querían estar en ese lugar, querían escuchar a su Señor. Y el versículo 4, sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Wow, ¿verdad que nos extraña oír a los discípulos preguntar esto? Ya habían pasado por Marcos 6 del 30 al 44, la alimentación de los 5,000. Y ahora le están preguntando: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos acá en el desierto? Y esos discípulos mismos hace algún tiempo habían sido testigos oculares. Lo habían visto el poder del Señor para satisfacer las necesidades de una multitud. En circunstancias casi idénticas. Era más que razonable que ellos mismos se sintieran impotentes. Se sentían los discípulos impotentes y ahora esta responsabilidad que el Señor nos va a dar de alimentar a 4,000, ¿verdad? Se sentían impotentes para alimentar 4,000 personas en el desierto. Pero por la fe colocaron su confianza y poder infinito en Jesús. Amén. ¿Qué es lo que hace que tú y yo coloquemos nuestra confianza en Jesús? Eso, nuestra fe, hace que nosotros coloquemos nuestra confianza en el poder infinito de Jesús. Algunas veces, en algunos pasajes, estos discípulos nos parecen los más incrédulos de toda la tierra, pero no es así. Ellos no eran incrédulos, ellos tenían fe en el infinito poder de Jesús, sino que ellos están representando en este momento la tendencia de tuya y mía, la tendencia de los creyentes en todo tiempo de olvidar las grandes muestras del poder de Dios en nuestro favor. Cuando nuevamente se les presentan problemas que aparentemente no tienen solución. Esa es tu vida y mi vida. ¿Cuántos hemos visto la gloria de Dios descender sobre nuestra vida? Amén. Todos hemos visto la gloria de Dios descender sobre nuestra vida. Pero como me diría mi mamá, ¿qué pasa cuando tienes la piedra en el zapato? Mi mamá siempre me dice a mí eso: Sandra, y cuando tienes la piedra en el zapato, ¿verdad? Cuando tenemos la dificultad, la prueba, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con nuestra fe? ¿Será que nos olvidamos que hemos visto su gloria y su poder descender sobre nuestras vidas? Y el versículo 5
Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Sin duda, la insinuación que Jesús les hizo para que ellos le dieran de comer era un gran desafío para la fe de los discípulos. Por un lado, les estaba diciendo que no debían pasarle a otro la responsabilidad de ayudar. ¿Cómo se sentía el Señor en relación a la multitud en ese momento? ¿Cómo se sentía Él? Responsable, se sentía responsable de esa multitud. Y eso era lo que Él quería, que sus discípulos se sintieran responsables de esa multitud. Y por otro lado, que no debían esperar a tener todo lo necesario para comenzar a ayudar, sino que debían empezar ya en ese instante, que entregaran lo que tuvieran y verían lo que el Señor podría hacer con ellos. Amén. Y tú y yo pasamos por circunstancias idénticas, que no, hermana Sandra, hasta que yo tenga todo completo. No, hermana Sandra, hasta que yo tenga el dinero completo. No, hermana Sandra, hasta que yo tenga los 4,000 panes. No, somos llamados a confiar en Jesús, a confiar en su poder. Lo hemos visto en nuestras vidas. Tenemos que aceptar ese reto de creerle. Tenemos que aceptar el reto de creerle. Con lo que tengamos, hagámosle, porque veremos su gloria. En muchas ocasiones nosotros también nos comportamos de la misma manera. Esperamos a que todas las circunstancias sean las ideales antes de pensar en ayudar. Debemos notar también que aunque el Señor podía hacerlo solo, porque el Señor podía hacerlo solo, sin la ayuda de los discípulos, podía dar de comer a las multitudes. No obstante, buscó la colaboración de sus discípulos. ¿Por qué? Si podía hacerlo solo, ¿por qué buscaba la colaboración de sus discípulos? Les estaba enseñando que tenía que dolerles a ellos también esas multitudes, que también ellos necesitaban tener un corazón compasivo. Aprendemos de esto que cuando queremos que Dios actúe, no debemos esperar que Él lo haga todo. Nosotros siempre esperamos que el Señor lo haga todo, pero hay pasos de fe que tú y yo tenemos que dar. Que nosotros participemos en la obra que Él realiza y tal vez que debamos ser los que demos el primer paso. El Señor puede hacerlo todo, indiscutiblemente, pero ¿qué está esperando el Señor de ti y de mí? ¿Qué está esperando el Señor? Que tú y yo demos el primer paso. El Señor necesita nuestro poquito. Señor, pero mire, es que lo que tengo es poquitico, como un granito de mostaza. El Señor necesita lo poquito, porque Él quiere darnos todo y nos lo quiere dar multiplicado. Está claro que solo con nuestro poquito no podemos hacer nada, pero cuando pasa por la mano del Señor, da fruto. Nuestro poquito, cuando pasa por las manos del Señor, da fruto. Pero aunque creamos que no somos merecedores, tenemos que ponernos a disposición del Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Con lo poquito que tengo, tenemos tú y yo que ponernos en las manos del Señor. Tenemos tú y yo que ponernos a disposición del Señor para que Él siga actuando en nuestra vida. Si ponemos lo poquito, el Señor pondrá todo y lo pondrá multiplicado. Hay algo que tú y yo hemos olvidado, pero que en esta mañana debemos recordarlo. Somos valiosos para el Señor. Para el Señor somos valiosos. Por supuesto, nosotros solo podemos traer el pan. Y tiene que ser el Señor el que lo multiplique. Nosotros podemos llenar las tinajas de agua, pero es el Señor en quien debe convertir el agua en vino, tal como está en Juan capítulo 2 y los versículos del 7 al 9. Y vayamos al versículo 8.
Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. En las manos omnipotentes de Jesús, 7 panes y unos pocos peces resultaron suficientes para satisfacer a 4,000 hombres. Amén. Y algo similar ocurrirá si colocamos nuestras vidas en sus manos. ¿Cuántos en esta mañana quieren colocar su vida en las manos de Jesús? Amén. Coloca tu vida en las manos de Jesús. Que eso poquito que tú vas a colocar en las manos de Jesús, Él te traerá todo y multiplicado. Y le vuelvo a preguntar, porque como a mí me gusta preguntar, ¿ya has dado gracias al Padre hoy? Amén. Vayamos al versículo 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado, los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. La importancia de dar gracias, la importancia de dar gracias, la importancia de dar gracias. La gratitud es una de las cualidades más nobles del ser humano. Es muy desagradable convivir con alguien ingrato, que no sabe reconocer las cosas buenas que tiene en su vida. Tú y yo estamos llenos de bendiciones. ¿Ya has dado gracias al Padre hoy? Vayamos a Filipenses. Filipenses capítulo 4. Y vamos a compartir el versículo 6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción. Los que amamos a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios aquí en esta mañana? Los que amamos a Dios necesitamos ser agradecidos. Es una necesidad en tu vida y en mi vida ser agradecidos y tener siempre esa actitud de gratitud, porque sabemos que hemos recibido mucho más de lo que merecemos. Amén. ¿Qué hemos recibido tú y yo del Señor Jesús? Somos libres. Amén. Bueno, menos mal que hay uno al menos que es libre. Somos libres. Somos salvos gracias a Jesucristo. Y ese es un regalo maravilloso que hemos recibido de Dios. Debemos ser agradecidos con Dios, pero también debemos ser agradecidos con las personas a nuestro alrededor, con esas personas que nos bendicen. Y pudiese pasar toda la mañana dándole ejemplos. Llega el esposo súper cansado del trabajo, su esposa le coloca la cena, la esposa se ha esmerado para prepararle esa cena a su esposo y lo ha hecho con todo el amor y con los muchos o pocos recursos que hay en el hogar. Porque a veces uno quisiera todos los días hacer un plato exquisito, pero hasta donde la cobija da, hasta ahí uno se arropa, ¿verdad? Entonces llega el esposo cansado del trabajo, ella le tiene su cena, se la coloca en la mesa con amor, con cariño. Hola mi amor, Dios te bendiga, ¿cómo te fue en el trabajo? Y entonces el esposo, está salado, está frío, está caliente. No, hermanos, esté como esté, se lo hicieron con amor. Recíbalo con el amor que su esposa se lo preparó. Recíbalo con amor. Y otra circunstancia, cuando el esposo se ha forzado durante 2 semanas, le pagan su quincena, va al supermercado, hace su mercado, llega con las bolsas a la casa, con el mercado, las coloca sobre la mesa. Con tanto esfuerzo que durante esos 15 días trabajó su esposo para traer el sustento a su hogar,
para poder tener cómo hacer ese mercado. Ay, pero faltó mantequilla. Esta mayonesa no es Kraft. La salsa de tomate ni conozco la marca. No, hermanas, no, hermanas. Detrás de ese mercado hay tiempo. Detrás de ese mercado hay esfuerzo. Detrás de ese mercado hay amor. Recíbelo con amor. Recíbele como Él está trayendo el sustento al hogar, con amor. Y podíamos pasar toda la mañana dando más ejemplos del agradecimiento, pero prefiero quedarme calladita. La importancia de dar gracias. No debemos perder de vista un detalle. Continuamos el versículo 9 y el 10. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Esa región de Dalmanuta era una aldea en la costa occidental del mar de Galilea, junto a Magdala. Y Magdala es nombrada en Mateo capítulo 5 y el versículo 39. Y el lugar era el lugar donde Jesús fue después de alimentar a los 4,000. Entonces no debemos perder de vista un detalle importante en este nuevo milagro de Jesús. Como ya hemos dicho, Jesús estaba en territorio gentil y acababa de saciar de pan a una enorme multitud de ellos, de gentiles. Y eso implicaba que las migajas que caían de la mesa de los judíos habían sido para los gentiles. Y vamos a leer ahí mismo donde estamos, Marcos 7, y vamos a compartir los versículos 27 y 28. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Era aquello entre judíos y gentiles, aquello entre judíos y gentiles, y sería una porción tan generosa como la que ellos mismos disfrutaron. Y después del milagro, Jesús se fue con sus discípulos a esa región de Dalmanuta. Y regresemos un momentico al versículo 2. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. ¿Qué tuvo el Señor de la multitud? Compasión. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Tú y yo sí tenemos un corazón compasivo. Y tengamos cuidado con qué dejamos entrar en nuestro corazón. De cualquier cosa guardada, guarda tu corazón. No dejemos entrar en nuestro corazón la impiedad. No dejemos entrar en nuestro corazón la falta de compasión. Porque todos somos hermanos. No hay que apartar a nadie. No tenemos que hacer acepción de personas, sino tenemos que recordarlo siempre. Solo cuando tú y yo somos capaces de compartir, tenemos la verdadera riqueza. Porque todo lo que se comparte, se multiplica. Y si tú compartes amor, ¿qué se multiplica en tu vida? Y si tú compartes compasión, ¿qué se multiplica en tu vida? Compasión. Y el versículo 6, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Habiendo dado, versículo 6, habiendo dado gracias. Hermana Sandra, pero es que ¿cómo podemos expresar nuestra gratitud? ¿Cómo podemos expresar nuestra gratitud? Es tan sencillo
como reconocer que tú y yo somos hijos de Dios. Es tan sencillo como reconocer que tú y yo somos bendecidos. Hay tantas cosas para agradecerle hoy al Padre. Agradezcámosle por su amor. Agradezcámosle por su fidelidad, por su misericordia, por su bondad. Estamos a una oración del Padre. Él es un Padre amoroso, bueno, fiel, misericordioso, por su gracia derramada en nuestras vidas. Agradezcámoslo porque cada día el Señor nos fortalece, y cuando ya no tenemos ningún aliento y yo no, hoy no me paro, el Señor está ahí a tu lado animándote, fortaleciéndote por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por su palabra, porque cuando ya no encontramos nada más y decimos, Dios mío, yo he descuidado mi tiempo devocional contigo. Dios mío, yo he descuidado escudriñar tu palabra. Señor, perdóname. Y el Señor está allí con sus brazos abiertos. Allí encontramos su palabra. Ahí podemos ir. Ahí es donde encontramos la respuesta. Ahí es donde está la solución. Ahí está. En nuestro tiempo de intimidad con Él, en escudriñar las Escrituras, allí está la clave. Y agradezcámosle porque Él siempre está con nosotros. Agradezcámosle porque su paz llena nuestro corazón. Agradezcámosle porque Él nos sostiene en el centro de su mano poderosa. Y agradezcámosle por todo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Les pregunto lo mismo como inicié. ¿Ya has dado gracias al Padre hoy? ¿Quieres colocar tu vida hoy en manos del Señor? Amén. Entonces cambiemos, hermanos. El Señor nos está llevando de la mano en un proceso de enseñanza. El Señor quiere que tú y yo tengamos un corazón compasivo como el de Él. El Señor quiere que tú y yo demos gracias en todo. Y gracias, Señor, por lo bueno, y gracias, Señor, por lo malo, y gracias, Señor, por lo menos bueno, y gracias, Señor, porque algo el Señor nos está enseñando para podernos ir de su mano a otro nivel. Amén. Cierra tus ojos, inclina su rostro, vamos a darle gracias al Señor por tu palabra. Señor, mi Dios, mi Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso. Gracias por tu profundo amor. Tu gracia ha sido derramada en nuestras vidas y hace la diferencia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Que podamos ser transformados por tu palabra, Señor. Que podamos tener un corazón compasivo. Que podamos siempre dar gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias porque tenemos un hogar, un techo. Gracias porque tenemos esposa, hijos. Gracias, Señor, porque tenemos salud, Padre. Gracias por todas las cosas que has añadido a nuestra vida espiritualmente y materialmente, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Padre bueno. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Y me encantaría preguntarte a ti, amigo, que estás aquí en esta mañana por primera, por segunda, por tercera vez, a ti que sientes esa necesidad imperiosa de invitar a Jesús a que venga a vivir en tu corazón. A ti que quieres colocar tu vida hoy en las manos del Señor. Si tú sientes esa necesidad, ese vacío y quieres que venga Jesús a tu corazón a llenarlo, voy a pedirte allí donde tú estás, que repitas conmigo esta corta oración.
Señor Jesús, te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario, que moriste allí por mis pecados, para darme salvación y vida eterna. Ven, Jesús, ven a mi corazón. Te invito a que vengas a vivir en mi corazón, a que seas de hoy en adelante el Señor y Salvador de mi vida. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. La iglesia continúa con los ojos cerrados, con el rostro inclinado. Es un hermoso momento para interceder ante el propio trono de la gracia. Y en esta hora me dirijo a esos amigos, a esas visitas, a quienes nos honran hoy con su presencia en este lugar. Aquellos que han hecho esa corta oración conmigo, que le han dicho a Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven a vivir en mi corazón. Si tú estás aquí en esta mañana y has invitado a Jesús a tu corazón, si quieres colocar tu vida hoy en las manos del Señor, pon en alto tu mano. Solo quiero saber que tú hoy has hecho esa hermosa decisión por Jesús. Amén, amén. ¿Alguien más que haya hecho esa decisión por Jesús? Amén, amén, amén. Yo veo manos levantadas. Pueden bajarlas. El Señor ve corazones que le están recibiendo. Amén. Sí, Señor, mi Dios, mi Padre Celestial, gracias, Señor. Toda gloria y toda honra son para ti, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Te damos toda gloria y toda honra a ti, porque solo tú la mereces. Y oro a ti, Padre, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos.